3, 2, 1. Esto es La Puerta de la Calle, en Spotify y en YouTube. Un podcast nuevo cada jueves. Sean bienvenidos a este sitio en el que la pregunta les abre la puerta. Puede ser que no, pero supone uno que todos ustedes perciben el malestar nacional en Colombia ante la llamada polarización política, cada vez más caliente, unos días más explosiva, en casos muchos, rayana en el irrespeto, la grosería, la vulgaridad, el sinsentido. En realidad, no es asunto de ayer tarde tal fenómeno político en este país. Hace 200 años era entre realistas y patriotas, centralistas y federalistas. Luego, entre conservadores y liberales, las burdas denominaciones de godos y manzanillos. Después, entre establecimiento y subversión. Hoy, entre conservadurismo y progresismo, izquierda y derecha, polos comprimidos en ismos, derivados de apellidos que no motivan debate edificante, sino pasiones incendiarias, extremismos, camarillas, rudos fanatismos. Este país ha estado polarizado siempre. Además de guerras pequeñas, de las que unos suman 32 y otros hablan de 54. Durante el siglo XIX hubo aquí 9 grandes guerras civiles, 10, incluyendo la Guerra de Independencia, pues fue más guerra interna que colonia contra imperio. Los ejércitos al servicio del rey de España tenían más soldados realistas que chapetones. Los realistas eran criollos americanos adeptos al rey de España, y los chapetones, soldados propiamente españoles. El siglo XX en este país empezó con la llamada Guerra de los 1000 días, heredada del siglo XIX. Vino después la denominada época de la violencia, causada por la polarización entre liberales y conservadores en los años 40 y 50. Y desde los años 60 vivimos aquí la guerra de Estado y contraestado, subversión contra establecimiento, sin que ningún ismo, hasta hoy, haya tenido mentes capaces, o por lo menos con lo que llaman voluntad política, de establecer un régimen de lo que el asesinado líder conservador Álvaro Gómez Hurtado llamó de salvación nacional. ¿De qué podría salvarnos ese régimen? ¿Estaría en la mente de Álvaro Gómez acaso la denominación narcoestado? Y todo ha sido en nombre de la democracia, de la libertad, de la justicia social y de la lucha por reducir la desigualdad. Bien, si nos atenemos a la historia y hoy a la realidad desnudada con cifras de investigaciones y juiciosos estudios, el resultado es una democracia cada vez más erosionada por la corrupción, fenómeno que tampoco es de ayer tarde. Los próceres de la independencia se las tuvieron que ver con eso. Ahora, la libertad.
¿No sienten ustedes que la libertad resulta ser un enunciado demagógico? Violencia e inseguridad y libertad no caminan por el mismo andén. Eso por un lado. Por el otro, Colombia ha dependido siempre de un imperio económico extranjero, y así los demás países de América Latina. Calmar el hambre aquí no es asunto de libertad. Justicia social. Si ese ha sido el motivo, la realidad ante eso es áspera. La historia parece decirnos que la justicia, en todos sus sentidos, es algo que solo sucede en las ilusorias moradas de los ángeles. Lucha por reducir la desigualdad. ¿No les parece que el cambio en esa materia no es otra cosa que una desigualdad mayor? Y no me refiero a la diferencia eterna y universal entre ricos y pobres, sino a la desigualdad ante los derechos, ante las oportunidades y ante las posibilidades. Valga aquí recordar a Estanislao Zuleta. Los derechos resultan ser burla cuando la ausencia de posibilidades los prohíbe. Por más que el derecho a entrar a la universidad esté escrito en la Constitución, un joven de barrio pobre no puede porque la realidad le niega la posibilidad, porque la economía se lo prohíbe. Creo que creemos que la democracia no es solo ir a votar para elegir a quienes nos representen en el gobierno. Eso es solo un ítem de la democracia. O como advertía Eduardo Galeano, es el espectáculo de la democracia. Filosófica, moral y desde luego políticamente, la democracia ha de abrir las puertas de las oportunidades y de las posibilidades a todos los ciudadanos, ricos y pobres, hombres y mujeres, negros, blancos, amarillos y rojos, heterosexuales y los que no lo son, de derecha o de izquierda, ateos y creyentes, feos y hermosos. El sábado 1 de este noviembre, vi en TikTok, en un espacio de la revista Semana, al presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, Octavio Tejero Duque, advirtiendo que la polarización política en este país no es un asunto a resolver por el gobierno, ni siquiera por los partidos políticos, sino por todos los colombianos. ¿Qué creen ustedes? ¿Que cómo podríamos todos los ciudadanos lograr que baje la temperatura de la oposición política para que ésta deje de ser amenaza? ¿No sienten acaso que decir que todos los colombianos debemos hacer algo es como decir al mismo tiempo que nadie lo hará? Sin duda el magistrado Tejero tiene razón, pero la realidad no la convierte en una razón ilusoria. Es que, además, somos un pueblo sin educación política. La educación aquí nos ha mantenido lejos de ese entendimiento. Es decir, saber y defender una democracia auténtica en la que votar no se vea como un derecho manipulable y negociable.
Más que derecho, es responsabilidad. El griego Sócrates advertía, para que una democracia sea auténtica, el pueblo ha de tener educación política. Por eso lo condenaron a muerte, porque les advertía a los jóvenes la verdad. Creo que más que en los políticos, la polarización está en el pueblo, atizada por los políticos y por contenidos vistosos y abundantes en los medios de comunicación y en las redes digitales. Media nación colombiana se polariza contra la otra media, y las causas de esa inflamación son culturales y son sociales, y derivan de la niebla histórica, del modelo educativo, de la ignorancia política. ¿Les parece a ustedes que es posible un cambio de mentalidad colectiva de aquí al año entrante? Siente uno que para lograr lo que el magistrado Tejero advierte, sería necesario resetear la mente del pueblo y empezar de cero, lo que es literalmente imposible. Solo mira a tu alrededor y hallarás la respuesta. Se oye fácil y sencillo, ¿no? Pero no lo es. No dentro de la polución mental de lo humano. Creo que creemos que, con frecuencia, no es que seamos malos observadores, sino que nuestra visión suele estar enlodada por prejuicios y arquetipos, ambiciones y odios, equivocados conceptos de la solidaridad y de la lealtad. Y entonces, como han advertido ciertos dirigentes que en este país escuchados han sido, una sociedad cae fácilmente en una suerte de solidaridad de complicidades, cuyo resultado es una polarización ridículamente peligrosa. Bien, mirar a nuestro alrededor. La naturaleza nos permite ver que la energía en campos magnéticos determina que los polos opuestos se atraen, mientras que los polos iguales se repelen. Con un par de imanes puede uno demostrarlo. ¿No será que en realidad eso les sucede a los de un lado y del otro en la polarización política que pesa sobre este país? ¿No será que en realidad, pero que en lo dialéctico está oculto, la derecha y la izquierda se atraen justo por sus argumentaciones que bien podrían llegar a ligar puntos comunes en favor de 50 millones de ciudadanos? ¿Y por qué sería eso? Pienso ahora en el reconocido psicólogo suizo Carl Jung y en su Psicología Profunda. Hace entender que por efecto de proyección inconsciente, parecería que la oposición a los argumentos del otro ocurre en lo recóndito de la mente del opositor. Lo que se revela en realidad es el reconocimiento de los aciertos de esos argumentos. Pero claro, es inconsciente, porque lo que domina en lo consciente es el orgullo, el ego que se vería lastimado si su razón no se impone. Porque más que las razones, los que se oponen son los intereses.
Baste recordar que hablamos de lucha de argumentos en el terreno de la política, cuyo objetivo es el poder y cuya lógica, inherente a la condición humana, fue crudamente observada hace 500 años por el florentino Nicolás de Maquiavelo. Lo que parece descubrir Carl Jung es que entre opositores políticos, como sucedería también entre opositores en otros terrenos, las que supuestamente se oponen son conciencias espejo la una de la otra, pero están sometidas por el ego al arquetipo de lo que significa ser el ganador. Entonces, ¿no será que la polarización política que hoy recae sobre la cotidianidad de los colombianos resulta ser una suerte de teatro inconsciente de opositores que opinan lo mismo, pero que por encima está la ambición de poder? Ante el espectáculo, el pueblo resulta dividido. Una parte forma parte de la obra y la otra es el público espectador de la obra. La parte que forma parte de la obra se parte en dos facciones, cada una seguidora de uno de los opositores, mientras la parte que representa al público espectador, que es la más numerosa, está aburrida con la obra porque los actores recitan el mismo libreto. Lo que los actores y fanáticos ignoran o quieren ignorar es que el pueblo no necesita poder de izquierda ni poder de derecha. Lo que el pueblo pide es un poder esclarecido, ejecutivo, legislativo y judicial, que les devuelva su valor a los derechos y que vea, y en consecuencia actúe, que lo que el pueblo necesita son oportunidades y que para que éstas sean reales necesita las posibilidades. Sin ellas, los derechos son vana retórica, letra enterrada. Me llamo Luis Alirio Calle, periodista, hago preguntas, soy escritor, y esto es La Puerta de la Calle, en Spotify y en YouTube. Edición de Sara Isabel Calle. Marcar me gusta, compartir y comentar abre más puertas. Bien, que sean como las semillas, las palabras.